Buenos días, esta es la clase de Historia de México para tercer semestre. Se las estamos enviando en este medio para no atrasarnos en el programa de estudios que nos marca la Secretaría de Educación. El objetivo de la clase es que los alumnos conozcan cómo se divide la historia para su estudio y cómo se clasifica la historia universal y nacional y qué acontecimientos sucedieron para delimitar esta clasificación. El texto bíblico se encuentra en Job, capítulo 38, versículo 31, y dice: ¿Eres tú el que mantiene juntas las titilantes Pléyades? ¿Desatarás las ligaduras del Orión? Son dos interrogantes que Dios le hace a Job para hacerlo reflexionar en que el Todopoderoso tiene en sus manos el destino de nuestras vidas y de la vida de las naciones también. Por lo tanto, todo lo que sucede y ha sucedido y sucederá en la historia está bajo el control de las manos poderosas de nuestro Dios. Esta clase vamos a ver sobre las divisiones para el estudio de la historia. Para su estudio, la historia se ha dividido en dos partes: prehistoria, que es el periodo de tiempo anterior a la aparición de la escritura, donde incluye el paleolítico, el mesolítico y el neolítico; y en historia, que es el periodo de tiempo posterior a la aparición de la escritura. Está en la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La clasificación de la historia universal. Historia antigua. Desde las primeras civilizaciones hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, con la consumación de la invasión de los bárbaros, al caer el emperador Rómulo Augustulo en el 476 después de Cristo. Es una época caracterizada por los grandes imperios, Egipto, Grecia, Roma principalmente. Después tenemos a la época medieval, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, al sucumbir su capital Constantinopla bajo los musulmanes en el año 1453. Es la etapa del feudalismo en la Europa occidental cristiana católica, pero también la época de la expansión del Islam. Después tenemos la época moderna. Existen varios acontecimientos que marcan el inicio de esta época: la invención de la imprenta, la caída de Constantinopla, el surgimiento del Renacimiento, el descubrimiento de América y hasta la Reforma Protestante. La Revolución Francesa es el hecho que señala su terminación. A nivel cultural, se da el paso de un teocentrismo a un antropocentrismo, derivado del Renacimiento que vuelve la cultura griega y latina. A nivel religioso, la Reforma Protestante del siglo XVI separó de la Iglesia Católica a gran parte de Europa. Es también la época de la razón, corriente iniciada por René Descartes, que con su método cartesiano asentó el principio para el desarrollo de la ciencia, que desembocó en el llamado siglo de las luces o Ilustración en el siglo XVIII. En la dimensión política se caracteriza por el auge de los reinos, es decir, del absolutismo o monarquía, cuyo modelo fue el Reino de Francia, con Luis XIV, el Rey Sol. Después tenemos la época contemporánea, que va desde la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. Época caracterizada por los estados. Desaparecen los reinos y nacen las repúblicas, debido a la influencia de la Constitución de la Revolución Francesa. Aparecen en el siglo XIX nuevas corrientes que se independizan del pensamiento de la Iglesia, como el liberalismo, que da pie a una época caracterizada por la secularización. Por ejemplo,
La organización política de las nuevas repúblicas se independiza de la autoridad de la Iglesia y por el laicismo, vocablo que proviene de laos, que significa pueblo, ideología que se opone a los lineamientos de la Iglesia. Por ejemplo, en lo relativo a la educación, se pretende que esté libre de la influencia religiosa. Dicho liberalismo influirá también en la economía al difundir el libre mercado. Es también una época caracterizada por la revolución industrial, expansionismo territorial y económico, colonización y descolonización, antagonismo entre la derecha e izquierda, entre comunismo y capitalismo, hasta la época actual de la globalización actual, en la cual se imponen los intereses económicos de las grandes transnacionales sobre los intereses de las naciones. También se ha hecho una clasificación de la historia nacional para su estudio. La prehistoria, que va desde los primeros pobladores del continente americano hasta los orígenes de las civilizaciones. Después, desde los orígenes de las civilizaciones mesoamericanas, áridoamericanas y oasis americanas, hasta la conquista de Tenochtitlan en 1521. Luego el periodo que va de la colonia hasta el proceso de independencia de 1521 a 1821. Luego la conformación del Estado mexicano de 1821 a 1876. Después el periodo del porfiriato y el proceso revolucionario que va de 1876 a 1917. Y por último, desde la conformación y desarrollo del Estado mexicano hasta el Estado actual, de 1917 a la fecha. Recordemos que esta clasificación se hace con el objeto de poder estudiar mejor la historia universal y la historia nacional. Hay una actividad que ustedes van a realizar en sus casas. Van a investigar un acontecimiento o proceso histórico relevante de cada una de las épocas de la historia universal y nacional para elaborar una línea del tiempo que comprenda las dos periodizaciones. Esta línea del tiempo la van a exponer ante la clase la próxima semana. Muchas gracias, Dios les bendiga.